Hermanos, quisiera invitarles ahora a pasar al tiempo del mensaje y voy a invitarles a abrir sus Biblias en Josué capítulo 8. Disculpo un poquito, ando malo de la garganta. Entonces, si me ven ahí tomando agua es para poder refrescar la garganta. Josué es el primero de 12 libros históricos y como el título lo menciona, los libros históricos tienen como objetivo el poder dar el trasfondo de la historia de cómo el pueblo de Israel llegó a poseer esa tierra donde ahora están. Es como el día de hoy que los niños escuchan de la historia de México y eso nos da cierta identidad como nación. Bueno, lo mismo está haciendo el escritor Josué para poder explicar cómo es que llegaron a este lugar. Y aunque es un libro que ya tiene cerca de más de 4,000 años, 4 a 6,000 años, el libro de Josué de antigüedad, podemos decir que como iglesia este libro nos sigue siendo vigente e importante para nosotros, porque así como acabamos de entonar, vamos camino a esta ciudad de Dios, vamos camino hacia la nueva Jerusalén. Y así como el pueblo se enfrentó a diferentes pruebas, a diferentes derrotas incluso, nosotros como cristianos también andamos en este peregrinar cristiano y nos sirve como un testimonio de fe para fortalecer nuestra propia fe. Así que la última vez que estuve compartiendo fue un capítulo de derrota, un pecado de Acán afecta a todo el pueblo y al final Dios trae juicio sobre este hombre y su familia entera y él nos dice al final del capítulo 7 que la ira de Jehová fue aplacada. Y ahora lo que vamos a ver en este capítulo 8 es la victoria de Israel sobre Ai y una renovación del pacto. Y el objetivo del mensaje, hermanos, de esta tarde es apuntar a la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y cómo, a pesar de terribles derrotas y caídas espirituales, el Señor restaura. ¿Sí? Ese va a ser uno de los puntos. Y como iglesia quisiera invitarles a prestar atención porque creo que este mensaje va a alentar nuestro corazón, porque al igual que el pueblo de Israel, podemos identificarnos con ellos en que somos muchas veces necios, nos equivocamos y hay derrotas en nuestras vidas, ¿sí? Pero vamos a poder ver la gracia de Dios en cumplir sus promesas a pesar de las muchas flaquezas del pueblo de Israel. Y eso aplica para nosotros también, hermanos. Voy a leer Josué 8 del 1 al 8 y después les invito a orar. El primer punto que voy a estar compartiendo es el Señor restaura. El Señor restaura, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Por medio de ella tú te nos revelas y revelas tu carácter bondadoso, fiel, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y esta mañana
Te ruego, Señor, para que puedas traer aliento a nuestro corazón y así sea que hayamos fallado, que hayamos pecado, poder recordar que tú nos restauras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entre mayo y junio de 1940, el ejército británico ejerció una acción militar llamada la Operación Dínamo, ¿sí? Y consistió básicamente en ir y salvar a cerca de 400,000 soldados franceses que habían sido acorralados por la Alemania nazi en el noroeste de Francia. Y ellos habían estado tratando de resistir al imperio, al ejército alemán, pero terminaron siendo acorralados y ya estaban solamente en la costa, en Dunkerque, Francia, y ellos ocupaban urgentemente un rescate. Finalmente vinieron los británicos y esta operación Dínamo consistía en evacuarlos y tuvieron que dejar su patria, tuvieron que dejar su país, los franceses. Y aunque en ese momento parecería una huida terrible y una derrota terrible, 4 años después vendría el ejército francés junto con los aliados en el día D, en junio de 1944, y tomarían de nuevo su nación y tendrían una gran victoria. Y lo que hemos estado viendo en Josué capítulo 7 nos describió una terrible derrota. Unos cuantos hombres de Ai acabaron con el pueblo de Israel, con su moral. Ellos estaban destrozados. Ellos pensaban que así como habían derrotado a Jericó y esta ciudad amurallada sería fácil derrotar a Ai, pero sufrieron una derrota. Y ante semejante derrota el ánimo del pueblo ha decaído. Pero vemos al final del capítulo 7 que la ira de Dios fue aplicada sobre el pecador, fue aplicada sobre el pecado de Acán, sobre el ofensor. Y ahora el capítulo 8 nos va a describir cómo Dios ahora puede bendecir a su pueblo. Y le dice a Josué en el versículo 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Estas mismas palabras que Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, cuando él estaba confirmando su liderazgo, Dios le vuelve a decir a Josué, no temas ni desmayes. Él se las vuelve a repetir y busca traer aliento y confianza a su corazón. Josué, no temas ni desmayes. Y a pesar de que tú estás viendo una derrota, el ánimo del pueblo ha decaído, tu andar no ha de ser por vista, sino por fe. Cree en mi palabra, Josué. Ahora, no solamente busca animarle, sino que en esta ocasión el Señor claramente sí da la orden de ir y pelear. Recordamos que en el capítulo 7 ellos tomaron la iniciativa y unos cuantos dijeron, manda 2, 3,000 personas, va a ser pan comido, los de Ai. Pero esta ocasión no es así. De hecho, no solamente se restablece la comunicación entre Dios y su pueblo, sino que les promete la victoria. Versículo 1, la segunda parte dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y Dios está confirmando su confianza hacia el pueblo y les está afirmando, mira, así como yo he dado la victoria en momentos anteriores, esta ocasión de nuevo les daré la victoria. Vemos también un reánimo de parte de Josué y el pueblo. De hecho, vemos que ahora se levantaron cerca de 30,000 hombres, ¿sí? Recordamos cuántas personas fueron en el capítulo 7, 2, 3,000 hombres, pero ahora el pueblo, gran parte del ejército se levanta, 30,000 hombres fuertes, nos describe el pasaje, y vemos un contraste entre el capítulo 7 y 8, y ahora ellos están por hacer una emboscada. Ahorita describo un poquito más acerca de esto. Pero el hecho de que ellos ahora busquen salir con más hombres denota que ellos habían aprendido la lección y comprendían, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de su espíritu, dice el profeta. En lugar de permanecer ociosos, el pueblo se involucra en esto, todos en conjunto, en un mismo sentir, van a pelear lado a lado.
escribió Spurgeon sobre este texto. Aquí debemos referirnos al error de suponer que solo una parte de la iglesia bastará para hacer la tarea de todos, que un gran porcentaje puede permanecer ocioso y que el resto será suficiente para pelear las batallas del Señor. Como iglesia, hermanos, estamos igualmente llamados en conjunto, no unos cuantos. Ciertamente Dios levanta y llama a algunos en su iglesia, pero como cuerpo de Cristo estamos llamados a ir a la batalla. Y saben, hermanos, cuando vemos este actuar del pueblo, nos habla del arrepentimiento que había en su corazón. Ellos desean hacer las cosas correctamente. Esta ocasión ellos sí escucharon la dirección del Señor. Ellos no confiaron en sus victorias pasadas, porque ellos habían comprendido que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ellos se han apropiado de esta verdad. Nos habla de que entendían que no era por su estrategia, ellos tenían que depender del Señor. Y de igual manera, hermanos, cuando leemos esta pequeña porción de las Escrituras, también debiera traer aliento a tu vida, a mi vida, que a pesar de que haya tenido una terrible derrota, vemos el carácter benevolente de Dios. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Ciertamente Él es el juez justo que ha de aplicar disciplina sobre sus hijos, pero igualmente el Señor no desecha para siempre, nos dice en Lamentaciones. Él es amplio en perdonar. El Señor restaura, hermanos. El Señor restaura. Y ellos confesaron sus pecados, ellos se arrepintieron de sus pecados. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor restauró. El Señor les volvió a traer esta palabra de confianza. Yo no me acordaré más de tus pecados ni de tus rebeliones, los he aventado al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Esto es grandioso, hermanos. Ese es nuestro Dios. El Señor ha descargado su ira sobre el pecado de Acán, sobre su familia, y ahora Él puede bendecir a su rebaño. Y en lo absoluto esto significa que estemos malbaratando su gracia, pero recordamos, hermanos, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vemos en los versículos 4 al 6, este Josué, estratega militar, era un hombre muy capaz, ¿sí? Él le dice, miren, vamos a poner una emboscada, ustedes se van a ir atrás al norte de Ai, yo voy a estar acá, vamos a hacer como si huyéramos, pero cuando huyan, van a prender ustedes fuego a la ciudad y vamos a obtener la victoria. Pero les dice algo importante, Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Más allá de la estrategia militar, Josué les recuerda, el éxito de este plan no depende cuán bien hagamos nosotros las cosas, nuestro deber es obedecer, pero el que nos va a dar la victoria es Dios. A pesar de ser abrumadoramente superiores en cantidad contra los de Ai, sería Dios quien proveería la victoria. Y es por eso que les insta en el versículo 8, parte B, dice, haréis conforme a las palabras de Jehová, mirad que os lo he mandado. Y aquí vemos a Josué tomando de nuevo el liderazgo del pueblo. La primera vez escuchó a estos hombres que recibió un mal consejo, pero ahora dice, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a obedecer la palabra de Dios. Es lo que tenemos, es nuestro deber. En cierto sentido, Josué es como este pastor que se encarga de reencarrilar al pueblo para recordarles que no es la estrategia militar y el poder que ellos tengan, sino que el éxito está directamente conectado con su obediencia a la palabra de Dios. Y tal cual lo hemos estado aprendiendo durante estos 7, 8 capítulos, la clave de la victoria de la vida cristiana en medio de nuestro andar a la ciudad de Dios, en camino a esta nueva Jerusalén, se trata de la obediencia a su palabra. Se trata de ser fieles y obedecer sus mandatos. Yo no quisiera decir, bueno, ¿y cuál es el secreto de esas grandes mujeres de Dios? ¿Cuál es el secreto de esos predicadores de Dios? ¿Y por qué antes había esto y aquello? Bueno,
Cuando seguimos la palabra de Dios, el Señor trae bendición y poder a la vida del creyente. Se trata de permanecer en Cristo, bien arraigados, sobre edificados y confirmados en la fe, hermanos. Entonces, primer punto que vemos, versículos 1 al 8, el Señor restaura. Versículos 9 al 29 es una porción un poco más extensa, y el segundo punto es el Señor da la victoria. El Señor da la victoria, versículos 9 al 29. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai y él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos los habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el nombre de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000 todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolado para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El versículo 10 nos describe la ubicación exacta donde esta batalla se da. Nos dice que se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Esto es el noroeste del pueblo de Israel. Y vemos a Josué como líder del pueblo. Nos dice ahí que Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Fíjense bien que Josué, como líder del pueblo, está en medio de ellos. Él no solamente está dirigiendo y está ordenando, él está en medio del pueblo, él va a la batalla junto con ellos. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos que Moisés mandaba y Josué era el que iba liderando. Entonces vemos una cualidad de Josué, que estaba en medio del pueblo, no es ajeno a este ambiente de milicia. Y el versículo 13 ve,
nos dice que Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. ¿Qué pasa? Nos está describiendo lo que estaba planeado va ocurriendo. Los ven los de Ai, ya están presentando batalla, se salen en la noche, ven que están juntando gente, entonces el pueblo va saliendo. Versículo 18. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y dice el versículo 22, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Vemos claramente que el Señor les confirma y les da la victoria. El plan funciona. Pero vemos algo interesante, vemos a Josué ciertamente liderando, pero en ese momento él extiende esta lanza jabalina en señal de ataque. ¿Sí? Y posiblemente es una señal de confianza en Dios, y en diferentes porciones de las Escrituras nos encontramos que cuando levantaban las manos era un símbolo de oración, de intercesión. Por ejemplo, podemos recordar en Éxodo 17 cuando Moisés está peleando contra Acán, levanta las manos, está orando y le ponen unas piedras por debajo de sus brazos en símbolo de que él está intercediendo por el pueblo. Vemos en el versículo 25 que el número de los que cayeron aquel día fueron de hombres y mujeres fue de 12,000. ¿Se acuerdan? Querían pelear 2,000, 3,000 personas contra 12,000. No tenía sentido lo que decían en el capítulo 7. Y nos llama la atención que el versículo 26 deja muy en claro, Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. ¿Sí? Entendemos que detrás de todo esto, y entendemos claramente que es del Señor la victoria, vemos un papel importante de Josué, y es que Josué está intercediendo por su pueblo al extender esta lanza. Y cuando leemos esto, hermanos, hemos de ver cómo Josué no es que sea Cristo, sino que nos apunta a Cristo en esta función sacerdotal de intercesión por el pueblo, ¿sí? Cuando leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, vemos que Jesús es este sumo sacerdote que el día de hoy intercede por nosotros para hallar gracia y oportuno socorro. Y el escritor de Hebreos nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Era interceder entre Dios y el pueblo. Esa es la función de Cristo. Y aquí vemos a Josué apuntando a la obra de Cristo de intercesor, orando por ellos, pidiendo la victoria. Y más allá de pensar que podemos utilizar a Cristo como un medio para obtener lo que queramos, hemos de abrazar la verdad de que Cristo es el único medio por quien podemos acercarnos para hallar gracia y oportuno socorro. Versículo 27 nos dice que los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad. No puedo saber por qué en esta ocasión el Señor sí permitió tomar ahora los despojos. El Señor es soberano, sí lo permitió, pero cuando leía esta parte no pude evitar pensar en Acán, ¿sí? Si quizás Acán hubiera esperado un poco, muy probablemente hubiera alcanzado parte de este botín sin tener que perder su vida. Y vemos este contraste. Capítulo 7, los israelitas perdieron 36 hombres. Capítulo 8, al menos en el capítulo no se nos narra que haya habido caídas o muertes. La diferencia es que ellos, habiendo confesado sus pecados, estaban ahora seguros en la batalla. Así que aprendemos en medio de esto, hermanos, que la vida cristiana no es la ausencia del conflicto, sino la confianza y protección de Dios en medio del conflicto. Como cristianos no se nos promete que nuestra vida vaya a ser color de rosa, y yo sé que en medio de nosotros puede haber enfermedades, puede haber carencias, puede haber dificultades, puede haber problemas, pero
El Señor nunca nos prometió que nunca nuestra vida sería color de rosa, pero sí nos promete su protección y su presencia en medio del conflicto. 28 y 29 vemos, y Josué quemó a Ai y lo redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Cuando leemos esta descripción, quizás pudiera parecernos algo duro, ¿sí? Quizás como que, oye Josué, hubo un uso excesivo de la fuerza. Quizás el día de hoy hubiera inmediatamente derechos humanos entrado y decir, eso no es correcto, son prisioneros de guerra, ¿sí? Eso no es lo más justo. Josué, no había necesidad de crucificarlo, no había necesidad de poner un montón de escombros sobre él. Pero hemos de recordar, hermanos, esto al contexto de las órdenes que Dios ya había definido en Deuteronomio capítulo 21. ¿Sí? Josué estaba obedeciendo finalmente la palabra de Dios. Dios estaba trayendo juicio a esta tierra, ¿sí? Y Josué era un medio para traer ese juicio. Hacían cosas terribles. Josué no quiere dejar una pizca de oportunidad para que ellos ahora buscaran cobrar venganza. Y es que encontramos diferentes ocasiones en las Escrituras que cuando el pueblo no obedecía, después esos descendientes venían y tomaban, eran enemigos de Israel. Ahora, aplicando este pasaje a nuestros días, esto nos habla de una importante realidad espiritual en nuestra lucha por el pecado, hermanos. Y quiero que utilicemos un poco nuestra imaginación. Está en tu vida el rey llamado pecado. Y él está luchando en tu interior por tomar aquello por lo cual él fue desterrado. ¿Sí? Ha perdido su poder, ha sido destronado, está furioso por reconquistar su imperio. Está ansioso por retomar su autoridad. Él detesta haber sido desterrado y hará todo lo humanamente posible por reconquistar nuestro corazón. Y el ver cómo Josué acaba con él hasta al punto de crucificarlo y tirar un montón de escombros, habla de cómo nosotros debiéramos de tratar el pecado en nuestras vidas, hermanos. Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Así pues, hemos visto cómo el Señor restaura, hemos visto cómo el Señor da la victoria. Y vamos a ver por último, el tercer punto es, el pueblo y el Señor reafirman el pacto. El pueblo y el Señor reafirman el pacto, versículos 30 al 35. Se los leo. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Nos dice esta porción, vemos el pueblo y el Señor reafirman el pacto. Creo que, si no es que todos, la gran mayoría nos ha tocado asistir en algún momento a alguna boda. Y una de las partes que a mí más me gusta en las bodas es el momento en los votos.
donde los novios se dan unas palabras de compromiso delante de sus familias, delante de otros familiares y muchas veces delante de la iglesia en nuestro contexto. Palabras que se comprometen uno y el otro de amarse hasta que la muerte los separe, etcétera, etcétera. Y es algo hermoso. Pero el día de hoy ahora escuchamos de las bodas de plata, bodas de oro, donde los esposos reconfirman esos votos que se habían dado años atrás. Y en cierto sentido, lo que leemos en esta última porción es como una confirmación de votos, donde el pueblo de Israel se compromete de nuevo con su Dios. Dice el versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Y vemos un contraste entre el capítulo 8 y el capítulo 7. ¿Cómo acaban? El capítulo 7 concluye Acán llevando al pueblo a la derrota por su pecado. Capítulo 8 termina Josué llevando al pueblo a confirmar su pacto con el Señor. Capítulo 7 concluye con juicio y derrota. Capítulo 8 concluye con bendición y victoria. Josué toma el liderazgo y guía al pueblo a hacer lo correcto. De hecho, nos dice que él hizo todo lo que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero ¿quién le había ordenado a Moisés? Dios. Entonces, Josué está haciendo exactamente lo que Dios le había demandado. Si les invito a después a leer en sus casas parte de Deuteronomio capítulo 27, al menos del 1 al 13, y van a encontrar que lo que Josué está haciendo aquí al final del capítulo 8 es exactamente lo que Dios le demanda en el capítulo 27 de Deuteronomio. Quiero que levantes piedras, quiero que leas la ley, quiero que dejes un testimonio. Josué está haciendo exactamente lo que Dios le había demandado. Es como un pastor que está dirigiendo a su rebaño a verdes pastos. Y hay algo interesante. El lugar donde están haciendo esta renovación de pacto es el mismo lugar en donde Dios le había confirmado a Abraham, esta será tu tierra, ¿sí? El monte Ebal estaba ubicado justo al norte de Siquem, donde Abraham escuchó la promesa de Dios de darle la tierra a sus descendientes. Y es en ese lugar como que Josué confirmando, tú has cumplido tu palabra, Señor. Aquí ya hace miles de años tú se lo prometiste a Abraham, tú estás cumpliendo tu palabra y nosotros como tu pueblo queremos seguirte, servirte. Nos dice que ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y eran ofrendas que simbolizaban gratitud por la victoria, ¿sí? Era cierto tipo de altar. Dice que no levantarían herramientas sobre él. ¿Por qué? Porque si no lo profanarían, no había nada absolutamente que tenían que hacer ellos sobre el altar, porque es las mismas piedras de Dios. Es Dios quien está dando la victoria. Y algo clave que vemos aquí en el actuar de Josué es que con sus acciones, con su obediencia, Josué está dándole ese peso, esa autoridad a la palabra de Dios. Y decir, pueblo hebreo, cuando en capítulo 7 nos equivocamos, fallamos, fue por no seguir la palabra de Dios. Ahora quiero que me vean seguir la palabra de Dios y Él nos dará la victoria. Versículo 32, también escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahora, cuando pensamos en esto, no me imagino que hayan escrito, no lo sé, no puedo confirmar cómo haya sido, pero me imagino muy seguramente quizás hayan sido los 10 mandamientos o partes claves de la ley, pero en ciertas paredes escribieron esta ley. Y hemos de pensar en esto como un testimonio que serviría no solamente para esa generación, sino para la siguiente. ¿Se acuerdan cuando juntaron este montón de piedras después de haber cruzado el río? Y Dios decía, mira, te van a preguntar, Josué, ¿y qué significa ese montón de piedras? Bueno, cuando los vean les vas a decir, el Señor nos permitió cruzar en este río de una manera asombrosa. Él abrió el río Jordán. Bueno, lo mismo significarían estas piedras de testimonio. Y hermanos, hermanas, todo cuanto hacemos repercute en la eternidad. Todo cuanto hacemos
tiene una trascendencia eterna. Hermanas, lo que ustedes hacen en casa con sus hijos o que no hacemos con nuestros hijos, repercute en el alma de tus hijos. Lo mismo para nosotros, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad y todo el tiempo que invertimos en nuestros hijos, y no nada más en nuestros hijos, este es un llamado para nosotros, para los jóvenes también, dejar un legado para los jóvenes y para los niños, y por eso como iglesia invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos en ir al Jaralito, en hacer una escuelita bíblica de verano, porque creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Tenemos que dejar un legado a la futura generación y como iglesia creemos que la palabra no vuelve vacía. Dice al final del versículo 33, todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie uno a otro y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas. Y vemos, está el liderazgo, los ancianos, los oficiales, los jueces, está Josué, están diciendo, nos comprometemos como pueblo a hacer lo que Dios nos demande. Era una confirmación de votos en que el pueblo retomaba su compromiso de seguir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y en medio de esto está el arca. Ahí está, el arca simboliza la presencia de Dios. Dice el 34, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Josué, el escritor de este libro, quiere dejar muy en claro, la clave del éxito es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites y hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué lo está apuntando a la centralidad del Antiguo Testamento del día de hoy. Nosotros tenemos palabra, hermanos, como iglesia, creemos que solo las Escrituras son nuestra última autoridad y nos comprometemos como iglesia a someternos a ella. En conclusión, ciertamente aprendemos la importancia de obedecer la ley de Dios. Ciertamente es nuestro deber esforzarnos en su gracia por cumplir y andar en los mandamientos que Él nos demanda. Pero no podemos aislar este pasaje del resto de las Escrituras. La palabra siempre apunta al corazón, hermanos. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, cuando él quiso hacer la voluntad de Dios a su manera, él quiso ofrecer sacrificios sin esperar a aquel que estaba autorizado solamente por la ley de Dios, él quiso hacer su voluntad. ¿Qué le dijo? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Para obedecer los mandatos y la ley de Dios necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser transformados, necesitas nacer de nuevo. Necesitas de la gracia de Jesucristo, necesitas poner tu fe en Él y arrepentirte de tus pecados. Hacer y obedecer la Biblia no trae fruto en sí mismo si no viene acompañada de fe y de arrepentimiento. Seríamos unos meros hipócritas y unos fariseos que buscamos ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras buenas obras. Pero ¿saben qué? Esto ya lo hizo Cristo. Cristo es el único ser digno que ha sido capaz de satisfacer y ganar el favor de Dios por su vida íntegra y justa que agradó al Padre. Es más bien, ahora que en Cristo, nuestras obras son el resultado de haber comprendido su grande amor y misericordia. Así que, hermanos, yo quiero concluir esta mañana, esta tarde, exhortarles y animarles a buscar agradar al Padre por medio de Jesucristo. No son tus fuerzas, no es porque tienes que, sino por el amor que tú ahora comprendes de su sacrificio a favor tuyo, y que el día de hoy Él intercede por nosotros. Cristo es digno. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias porque en ti hay perdón, en ti encontramos libertad, en ti encontramos satisfacción para nuestras almas. Si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, quien nunca ha perdido un caso y podemos ir delante de Él y hallar gracia y oportuno socorro. Gracias porque tú nos restauras. Tú eres incapaz de olvidar las cosas porque eso sería una debilidad, pero tú de tu propia voluntad decides arrojar al fondo del mar y no acordarte más de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu gracia. Gracias porque tú nos restauras. Ayúdanos a comprender que no es por nuestras fuerzas, no es por lo que haga o deje de hacer, es gracias al sacrificio de Cristo y es por medio de Él y gracias a Él que yo puedo el día de hoy obtener victoria. Ruego, Señor, para que estas verdades se penetren en nuestras mentes, en nuestros corazones y que como iglesia podamos vivir en arrepentimiento y fe constante en nuestras vidas y que el fruto de nuestro servicio, Señor, sea nacido de un corazón puro, genuino, limpio, y entonces estas obras te agraden a ti, Señor. Yo ruego, Señor, para que si alguna de aquí ha considerado que su vida está en derrota espiritual, que pueda apropiarse de este mensaje y recordar, Señor, que tú eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Gracias por tu palabra. Oramos como iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.